Todavía Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hace rato ya que no los veía yo, por lo menos. Es un gusto saludarlos. Para quienes no me conocen, yo soy Jorge de Ríos y soy parte de INDEP, del Colegio de Contadores. Eh, Antes de comenzar la charla de forma oficial, les comento que esta se graba y va a ser subida al portal de indep.cl a contar de perdón, a más tardar mañana al mediodía, donde ustedes van a poder ver el video y descargar el material que el profesor exponga el día de hoy. Por otro lado, los dejo invitados a que vean la página indep.cl, donde encontrarán las ofertas de los cursos y diplomados, ya que nos encontramos en pleno especial de Cyber acá en INTEP. Eh, por otro lado, las consultas que ustedes realicen al profesor las van a poder realizar mediante el chat de la sala y él va a ir filtrándolas y las va a ir contactando de acuerdo él estime conveniente. ¿Ya? Así que sin más, dejo con ustedes a nuestro recién electo nuevamente secretario general del colegio, don José San Martín, para que les dé la bienvenida y comenzamos oficialmente. Muchas gracias, don Jorge. Buenas tardes a todas y a todos los colegas. En nombre del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores, le doy la más cordial bienvenida y agradezco, digamos, su presencia, participación y compromiso en la capacitación que el Colegio de Contadores constantemente, ¿no es cierto?, está programando. Em, ya me imagino que habrán recibido la información de otra charla gratuita que se va a realizar el día viernes a las 19 horas y el tema es clínica laboral. Allí ustedes podrán hacer todas las consultas, ¿no es cierto?, que tengan y serán respondidos en esa oportunidad. Así que lo dejo invitado para el día viernes a las 19 horas, eh, vía Zoom, por supuesto. Sin más, dejo a nuestro estimado profesor Juan Acuña Ferrufino, ¿no es cierto?, a quien desde ya agradezco su valioso aporte que hace en esta actividad de capacitación que el Colegio de Contadores está empeñado en llevar adelante. Sin más, muchas gracias y que tengamos una buena tarde. Hola a todos, muchísimas gracias, don José San Martín, y secretario del Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile. Gracias también ahí a Jorge de Ríos, eh, directivo de acá de INDEP, del Instituto de Investigación y Desarrollo Profesional de INDEP, que ya llevamos unos buenos, muchísimos años trabajando en el área laboral de la institución. Así que muchísimas gracias a ustedes también. Eh, y a todos los que saludan, ustedes saben que siempre destino ahí un minutito y medio para ver las reacciones que ustedes hacen ahí, no pasan desapercibidos, porque veo a Sergio ahí, presidente del Colegio Provincial de Osorno, que estaba saludando ahí, a Sergio Durán. Muchísimas gracias, Sergio, conocemos muy de cerca, vivimos en la misma ciudad. Y a todos los que saludan, está Danay, algunos alumnos de los diplomados actuales que se están, y otros que ya han cursado eh, talleres, cursos, diplomas en materia laboral. Gracias por estar acá a todos. Muchísimas gracias. Y que se conectan de distintos lugares. ¿Ya? Hay personas del norte del país, hay otros del sur, del extremo sur. Y la tecnología, usted sabe que nos permite tener la posibilidad de contactarnos, de tener esta actividad eh, con profesionales de la misma área, que compartimos ciertos conocimientos, también con parte del empresariado que se encuentra hoy día acá en esta actividad. Así es que muchísimas gracias a todos. Alcanzo a ver algunos que prendieron sus cámaras para que los viéramos, y algunos que ya conocemos. Está Gloria por ahí, está la Ceci Vázquez, que ya la hemos tenido en diploma, está Elita por allá, que están conectados y que ya a muchos de ustedes los conocemos. Está Katy por ahí conectada, ¿cierto? Cristian por ahí se conectó hace poquito, Cristian Once. Muchas gracias por siempre seguirnos y confiar en nuestra institución para su formación profesional. Eso, muchísimas gracias. Y a los que se conectan por primera vez en alguna actividad con nosotros, les doy las gracias
por estar acá con nosotros y vamos a compartir un... Sí, y ahora no sé si se fijaron que Zoom, lo hemos practicado mucho en las clases de los diplomas, aparecen los corazones, esas reacciones. Sí, pues, aparecen los corazones y todo. Hasta los hombres ahí me mandan corazones y cosas. Yo no sé si se equivocaron de emoticón o o lo enviaron. Sí, pues eso, que está súper bien. Así que muchas gracias. Vamos a comenzar inmediatamente. Gracias a todos los que saludan ahí desde San Fernando, desde Temuco, está Cristian, Antofagasta, mira, Antofagasta, hermoso, el norte del país, de todos los que se conectan de distintos lugares. ¿Quién está conectado de Brasil? Buenas tardes, Luis Vázquez dice, buenas tardes, estoy conectado desde Brasil. Oh, ¿ya pagaron las rentas ya? Ya están pagando, ya se fueron para otro. ¿Ya? Súper bien. Ya, muchas gracias, Luis Vázquez. Mira el alcance, súper bien. Carol de Puerto Montt, de distintos de Valdivia, tan hermoso Valdivia. Hemos estado por ahí de Concepción, de distintos lugares. ¿Ya? Muchas gracias. Puerto Natales, creo que ahí es lo más al sur que hemos llegado. Iquique, Peñaflor, Puerto Montt, por ahí, Carlos, muchas gracias. Coquimbo, por Rancagua, Peñalolén, en Santiago, Iquique. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por estar de Chillán, Copiapó, de Yayay. De Yayay, ¿dónde está Yayay? De Frutillar, estamos cerquita aquí de Frutillar. Rancagua. Punta Arenas, ya Ayrton, ahí nos ganó a todos, ¿ya? El extremo sur. Tenemos gente del extremo norte y gente del extremo sur. Qué genial, de Santa Cruz y la sexta región será eso. Yo voy a compartir un... Gracias, Dijuela Lampa. Voy a compartir, chicos. eh, ¿Quién es de Maipú? Mira, de Maipú. Tomás, cuando vivía en Santiago toda mi vida, ya vivo un poquito más de 2 años acá en la región de los lagos, pero viví en Ñuñoa y otra parte la viví en Maipú, ahí en el sector de la Farfana, si se ubican por ahí. Sí, de Ovalle, de Santo Domingo. Muchas gracias a todos. Voy a compartir un material que preparamos para poder hacer esta actividad. Eh, Mira, yo sé que muchos de ustedes, chicos, tienen como el recelo de estudiar ciertos proyectos de ley, sobre todo en materia tributaria. Yo no pertenezco a ese mundillo, pero en materia tributaria muchos dicen, oye, ¿para qué vamos a estudiar un proyecto de ley? Porque después no lo aprueban y nos quedamos ya. Pero en materia laboral nosotros en esta instancia hemos estudiado muchos proyectos de ley. El proyecto de ley de la reforma de pensiones que después se publicó posteriormente. Y muchos decían de los que venían, no, este proyecto de ley no se va a aprobar. Bueno, no fue lo mismo que se ingresó al Congreso, de todas maneras. Lo que devolvió el Congreso no era lo mismo. Siguen existiendo la FP y todo eso, pero nosotros estudiamos los proyectos de ley. La ley de reducción de jornada, ya estudiamos esto, ya nos hemos reunido antes a estudiar proyectos de ley que posteriormente han sido ley. ¿Ok? Y otros proyectos de ley que aún se están tramitando en el Congreso, como la reforma a la gratificación, ¿cierto? Que en algún momento ya hemos compartido, ¿cierto?, en charlas gratuitas nacionales eh, acerca de esas materias. Y aquí yo les voy a decir por qué principalmente estamos haciendo esta charla, a pesar de que en el Congreso hay muchos proyectos de ley en materia laboral que se están gestando y que se están tramitando, pero principalmente vamos a ver este proyecto de ley. Yo les voy a dar la justificación, el por qué eh, quisimos hacer una charla con ustedes y mostrar un poco de qué se trata esto. ¿Ya? ¿Ven el material? Mira, como son, ya van a completar casi 500 personas las que están conectadas, por favor con uno que responda me quedo. Sí, Ya, no sí, profe. respondan más. Si se ve, dice. Ya, se ve. Ya, gracias. Estaba Macarena Leal por ahí también conectada. Ya, gracias a todos, chiquillos. Le voy a contestar para que el profe vea que yo fui a la charla, dicen algunos. Está Rudy por ahí. El Rudy Gallardo. ¿Ya? Qué buena. Está ahí muchas personas que conocemos, que hemos tenido antes en curso. Ya, chicos, ¿qué vamos a mostrar en este pequeño estudio del proyecto de ley? Nosotros dentro del material, Jorge, va a quedar el material y el video como siempre, ¿verdad? Sí, como siempre, en el portal de indep.cl, en el apartado actualidad, lo pueden Ujú. descargar desde mañana, mediodía, más tardar. Quizá hoy día en la noche no me comprometo, pero mediodía, Ok. mañana sin problema. Les vamos a dejar también, Jorge, los PDF con el proyecto de ley original, ¿ya? Ok. Descargado desde el sitio web de la cámara.cl, ¿cierto? Una de los portales desde, eh,
de- del Congreso, ¿ya? Bueno, hay muchas personas que están preguntando, oye, ¿dónde descargo? Posteriormente desde el portal web, ¿cierto? Usted va a poder, ahí Jorge, ¿cierto? Está compartiendo el link donde usted va a poder descargar posteriormente en todas las charlas. De hecho, hay históricos de charla que usted puede consultar con su respectivo material. Vamos a dejar este material, que es en la diapositiva que preparamos. Vamos a dejar también una plantilla Excel que yo les voy a mostrar con la comparación de las dos normas. ¿Ah? Con la normativa, un cálculo de indemnización, ¿cierto? Con la normativa actual y uno con el proyecto de ley, ¿ya? Porque lo que vamos a medir es el impacto a los empleadores, pero no desde el punto de vista macroeconómico, sino que desde el punto de vista más operacional, ¿ok? Y que tiene que ver principalmente con el mayor costo de contratación, ¿ya? Eso va a tener un impacto macroeconómico posteriormente, ¿ya? Pero para los empleadores, ¿ok? Para que afecte a su liquidez. Entonces, eso lo vamos a ver y vamos a comparar. Y eso va a quedar en el material también, va a quedar esa plantillita Excel, ¿de acuerdo? Entonces, como introducción vamos a decir que con la motivación de regresar a la regulación primitiva en materia de indemnizaciones, con el fin de incrementar los beneficios y protección de las personas trabajadoras, en el primer semestre del año 2025 ingresan al Congreso Nacional dos proyectos, y no es uno solo, son dos proyectos, ¿ok? De ley importantes en materia laboral, ambos persiguen lo mismo: suprimir el tope de años de servicio que afectan las indemnizaciones por tiempo servido de las personas trabajadoras en Chile, ¿ok? O sea, dos proyectos de ley en el primer semestre. Por eso que estamos acá. Porque si fuese como un proyecto de ley, aunque en la historia, y usted lo va a poder ver en los documentos de cada uno de los proyectos de ley, ¿cierto? Se mencionan proyectos de ley anteriores con respecto a iniciativas legislativas, ¿cierto? Anteriores sobre la materia para suprimir o eliminar los años de servicio o hacer otras modificaciones. ¿Ok? Principalmente el motivo por el cual estamos acá revisando un proyecto de ley, aunque a muchos no les gusta eso, ¿cierto? Como estudiar, pero lo mejor, la mejor forma de que usted maneje 100% los cambios normativos es estudiarlo desde cuando eran proyectos de ley. Y fíjate en algo importante acá, que dos iniciativas legislativas sobre la misma materia se gesten en un mismo año, en un mismo semestre, ¿ya? Eso tiene un impacto fuerte, tiene un impacto fuerte para nosotros. Es decir, ya acá hay dos proyectos de ley, vamos a ver en qué parte de la tramitación se encuentran, ¿cierto? Pero tenemos dos proyectos de ley y es por eso que estamos acá, ¿cierto? Para poder revisar cuáles son las propuestas principales del proyecto de ley que avanzó, porque hay uno que se fue a la Comisión eh, de Economía. Vamos entonces. ¿Ya? Conozcamos un poco los dos proyectos. Bueno, el primer proyecto, el nombre del proyecto es Proyecto de Ley que modifica el Código del Trabajo eliminando el tope establecido por años de servicio. ¿Ya? Número de boletín 17.394-13. Autor María Candelaria Acevedo, ¿cierto? Diputada. Esto fue ingresado el 3 de marzo del 2025. El estado de tramitación de este primer proyecto eh, está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, y el 10 de marzo del 2025 pasó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es decir, avanzó, ¿ok? Se aprobó la idea de legislar, ingresó, ¿cierto? Y pasó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Y por ese motivo que lo estamos estudiando, ¿ya? Es un proyecto de ley que ya está en tramitación, en plena tramitación, ¿ok? ¿De acuerdo? Súper. El segundo proyecto, el nombre es el proyecto de ley que elimina el tope máximo de años indemnizable por término del contrato de trabajo. El número de boletín, ¿cierto? Es el 17.554-13. Para que lo puedan buscar después, aunque nosotros les vamos a dejar los dos proyectos de ley ahí publicados. Autor, Diego Eduardo Ibáñez Cotroneo, diputado; María Francisca Bello Campos, diputada. Eh, Ingresó al Congreso el 7 de mayo del 2025. ¿Ya? ¿En qué estado se encuentra la tramitación legislativa? Se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y el 19 de mayo del 2025 pasó a Comisión de Economía, Fomento, Pequeña y Mediana Empresa y Protección de los Consumidores y Turismo. ¿Ya?
está en esa comisión de revisión, principalmente. Entonces, hay dos proyectos de ley, ¿cierto?, que ingresaron en el primer semestre, ¿cierto? Hay uno que avanzó a Comisión de Trabajo y de Seguridad Social, y hay otro que pasó a a revisión, ¿cierto?, de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, nosotros vamos a avanzar para poder estudiar en esta oportunidad, ¿cierto?, en lo que propone el primer proyecto que avanzó, ¿cierto?, en su estado de tramitación, ¿ya? La justificación y el fundamento. ¿Por qué? Porque se da una justificación bien amplia. Aquí nosotros vamos a estudiar parte de esa justificación, ¿ok? Que eso tiene que ver más con la norma local, ¿ya? Con la normativa en nuestro país, ¿ya? Hay normas internacionales que también se citan sobre la materia, ¿cierto? Pero nosotros vamos a estudiar principalmente una pequeña cronología con el cambio, la, la forma en que se introduce, ¿cierto?, las indemnizaciones en nuestra legislación y de qué, cronológicamente hablando, de qué fecha, ¿cierto?, data la última normativa, ¿cierto?, que deja este tope establecido en la norma. ¿Ok? Bueno, primero, vamos a decir que el término de la relación entre empleador y trabajador, por las causales determinadas en la legislación laboral respectiva, implica un fuerte deterioro en la vida de quienes han sido despedidos. Por ello se establece la figura de la indemnización, entendida esta como la suma de dinero que debe entregar el empleador al trabajador cuando pone término al contrato de trabajo, invocando algunas de las causales que dan este derecho al trabajador, o cuando se ha estipulado, ¿cierto?, una indemnización en el contrato de trabajo. Nosotros sabemos que la normativa laboral establece la primera indemnización por tiempo servido que establece, ¿ya?, es la que las partes, ¿cierto?, eh, bajo este, este principio que se da el contrato de trabajo, ¿cierto?, de la consensualidad, ¿ya?, establece primero una indemnización contractual que las partes hayan pactado. ¿Ok? Si las partes no pactan, recién ahí se le obliga al empleador a pagar esta famosa indemnización por tiempo servido, que sería la de años de servicio que estamos comentando en esta ocasión. ¿Ok? Bien, y lo que busca la indemnización es de alguna forma reparar ese daño que se provoca a los trabajadores por la pérdida, ¿cierto?, del trabajo. ¿Ya? Y eso también tiene un componente, tiene un impacto en materia social, ¿ya? El hecho que el trabajador pierda eh, su trabajo, ¿cierto?, implica también un impacto en materia social. O sea, el trabajador va a estar incorporado dentro, ¿cierto?, de los trabajadores que se encuentran desempleados, se encuentran cesantes. ¿Ok? Y eso es súper importante. De alguna forma, lo que busca la indemnización en términos generales es como reparar. ¿Ok? Al menos el proyecto de ley entrega esto como justificación. ¿De acuerdo? Esto no es una justificación del profe, esta es una justificación del, que, se, que se entrega en el proyecto, ¿ya? La introducción del proyecto. En nuestro país, la indemnización se establece en los artículos 73, inciso segundo y tercero, que en el inciso segundo y tercero del artículo 73 está la indemnización. Está la compensación del feriado en el inciso segundo y en el inciso tercero está la indemnización del feriado proporcional. ¿De acuerdo? En el artículo 162, inciso cuarto, está la indemnización sustitutiva del aviso previo, que usted conoce como, como mes de aviso, ¿cierto? Y del artículo 163 al 167 se establecen las indemnizaciones por año de servicio, la indemnización contractual, la indemnización por tiempo servido al término de la obra faena, ¿cierto? Que eso es una modificación que introdujo la ley 21.122, la famosa ley de los contratos por obra faena. ¿Ok? El artículo 164 que habla de la indemnización eh, a todo evento, ¿cierto? Etcétera. ¿Ok? Bueno, y aquí está el listado menos de la indemnización: la indemnización sustitutiva del aviso anticipado de 30 días, la indemnización legal de años de servicio, indemnización contractual o convencional por años de servicio, indemnización convencional sustitutiva a todo evento desde el séptimo año. Esa es la que está en el artículo 164 del Código del Trabajo, que es en el diplomado que estamos dictando actualmente, en el diplomado de análisis y cálculo de finiquitos. Estamos
es una de las materias que vemos nosotros, esa indemnización a todo evento que establece la ley. ¿Ya? La indemnización legal a todo evento para trabajadores de casa particular y la indemnización legal por feriado anual compensable en dinero, que es la indemnización por feriado. Recuerde que la ley no habla de vacaciones, sino que habla del feriado anual, ¿cierto? Del descanso que tiene el trabajador como derecho. Son las indemnizaciones que nosotros podemos eh, ver que a la luz de lo que establece la normativa surgen estas indemnizaciones. Una de las indemnizaciones importantes que se encuentran acá es la del tiempo servido en relación a los años de servicio. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque en ciertas circunstancias se obliga al empleador, ¿cierto?, a pagar esa indemnización con el fin, ¿cierto?, de reparar ese deterioro o daño que se provoca en el trabajador con la pérdida de su fuente de trabajo, que explicamos recientemente. ¿Ok? Ahora, cronológicamente, la indemnización ha sido establecida en nuestra legislación e incluso antes del primer Código del Trabajo que nosotros tuvimos en el año 1931, ya existían normas que establecían estos pagos de indemnización. ¿Dónde está el tema principal de esta cronología que yo les voy a mostrar ahora? ¿Ok? Es que principalmente la legislación anterior, ¿ya?, no contemplaba, salvo, ¿cierto?, en el año 1981, que vamos a ver ahí una modificación importante, no establecía en la legislación de antaño o la legislación primitiva sobre esta materia, no establecía un límite, ¿ya? No limitaba la indemnización de los años de servicio. Y esa es la principal justificación del legislador, ¿cierto? De los diputados que presentan estos proyectos de ley, ¿cierto? Con el fin de regresar a esta, como lo decía, porque la introducción es mía, la introducción, ¿cierto? Principalmente regresar a la norma primitiva sobre esta materia, ¿ok? Para poder entregar el, el beneficio o el derecho a los trabajadores, ¿cierto? Tal como estaba establecido en la norma primitiva. Entonces, una pasada por esta cronología. La legislación respecto de la indemnización por años de servicio es una materia propia del Código del Trabajo, pero antes de la dictación del primer Código, ¿ya?, del Trabajo, en el año 1931, existe un antecedente a propósito de la ley número 376 del 14 de septiembre de 1896. Yo voy a destacar aquí un poquito y eh, le pido que me confirmen si ven esto. Estoy destacando ahí con color verde. ¿Ven eso? Muchísimas gracias. Con eso ahí basta, ya estamos, ok. Muchas gracias, chiquillos. Gracias a todos. Ok. Entonces, en 1896, estamos hablando antes del primer Código del Trabajo, que data del año 1931. En 1896, ¿cierto? La ley número 376 establecía que los empleados públicos, separados por causas de los sucesos políticos del año 1891 y que no tuvieran derecho a jubilar, tenían derecho a una remuneración equivalente al 10% del sueldo anual asignado al, eh, al empleado, ¿ok? Y al 31 de diciembre del año 1890, y establecía cierto un tiempo, ¿cierto?, en que iban a impetrar ese beneficio. Decía por cada año de servicio que compruebe. Y ahí no establecía, mira, fíjate, aquí lo voy a marcar. Por cada año de servicio que comprueben, de acuerdo a los sucesos que ocurrieron, que no voy a ahondar mayormente en eso, que comprueben y cuyo monto no podrá exceder del sueldo de un año. ¿Ok? Posteriormente, tenemos la ley 2711, y ahí estamos hablando del 11 de septiembre del año 1912, ¿ya?, que tuvo por finalidad, perdón, regular la situación de los trabajadores que quedaban separados de sus funciones tras ser derogada la ley que creaba la caja de créditos salitreros, ¿ok? En pleno proceso, ¿cierto?, de quiebre. De igual manera, la ley 2767, ¿ya?, el 28 de enero de 1913,
que surge a modo de protección de los trabajadores que habían sido separados de sus funciones tras la reorganización de la Dirección General de Obras Públicas, ¿ok? Donde se establecían normas para el pago de las indemnizaciones, ¿ok? Fíjate en algo importante en esta primera parte de la cronología. Acá estamos hablando antes del primer Código del Trabajo. Ya existían materias que regulaban ciertas normas, ciertas leyes que regulaban, ¿ya? Específicamente, ¿ya? Eh, para ciertos trabajadores, las indemnizaciones, el derecho a la indemnización por los años de servicio, ¿cierto?, que ellos tenían. Luego, dentro de esta cronología, encontramos, ¿cierto?, el primer Código del Trabajo, ¿cierto?, promulgado el 31 de mayo de 1931, ¿ya?, donde se estableció eh, dicen que algo les pasa con las marcas que estoy haciendo, Eduardo Ramírez, que me pones ahí. Quieren otro color. Esto es al gusto del consumidor, ¿o no? ¿Cómo eso podrá ser? ¿Sí? Ok, no se preocupe. Creo que el otro estaba mejor. Ahí, ya. En 1931, ahí. En 1931 se estableció la indemnización por años de servicio a partir de su artículo 169 y siguiente, definiendo la misma en el inciso primero de dicho artículo 169. ¿Qué es lo que instruía? Lo siguiente, llámese indemnización por años de servicio a la que el empleador debe pagar al empleado por servicios continuos. ¿Ya? Bien. Y con relación al tope o no de la misma, fue enfático en señalar que en el inciso primero del artículo 171, la indemnización por año de servicios es equivalente a un sueldo mensual por cada año completo de servicios. ¿Ya? Considerando todo sueldo hasta un máximo de 1.000 pesos en aquella época. Estamos hablando del año 1931, chicos, ¿ok? Para que no se pierdan. El tiempo se va a computar desde el día en que el empleado, ¿cierto?, entra al servicio hasta el día en que cesen los servicios, ¿ya? Bien, eso que no está subrayado, pero yo se los voy a marcar. Eso lo dice el proyecto de ley, dice es nuestro porque eso es lo que, ¿cierto?, la diputada, ¿cierto?, agregó ahí en el proyecto de ley. Esa es una mención de ellos. El tiempo que se computará desde el día en que el empleado entra al servicio hasta el día en que se hacen los servicios. Es una conclusión, no es que estaba en la ley eso. Es decir, podríamos decir que desde el inicio de nuestro primer Código del Trabajo y los indicios, ¿cierto?, las normas anteriores al, al Código del Trabajo del año 1931, ya existían indemnizaciones que dentro de su estructura, ¿ya?, no contemplaba limitar, ¿ya?, los años de servicio que se otorgaban a los trabajadores como reparación a la pérdida de su sustento, ¿cierto?, con la pérdida del empleo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo ahí. Y esto es parte de la justificación del proyecto de ley. Esto viene inserto en el proyecto de ley, ¿cierto?, como justificación, ¿ya?, como parte del fundamento de la normativa, ¿ya? Por otra parte, el dictamen número 8717 del entonces existente Servicio de Seguro Social, ¿ya?, en 1959, la indemnización por años de servicio no corresponde a un trabajo, pues el trabajo realizado ya fue retribuido por el salario. Como su nombre lo indica, compensa al obrero por los años que dedicó a trabajar a las órdenes del patrón. Está destinado a proporcionar medios para afrontar la cesantía que sigue a ese trabajo o bien a habilitar al trabajador para adquirir bienes que le permitan trabajar en otra forma o especializarse. Repara el daño, por tanto, no corresponde cobrar imposiciones por las sumas pagadas por conceptos de indemnizaciones. Es por eso también cierto que la, la indemnización, ¿cierto?, no se considera como parte de la contraprestación que establece el artículo 41 del Código del Trabajo, ¿cierto?, que sería la remuneración, ¿ya?
esa contraprestación en dinero y las adicionales en especie valuable en dinero que paga un empleador por los servicios que le presta al trabajador bajo dependencia o subordinación por causa de un contrato de trabajo. Entonces, si está haciendo la diferencia y dice, oye, la indemnización está reparando algo, por eso que es una indemnización. Uh, por lo tanto, como no corresponde a esa contraprestación que se da durante la relación laboral, no sería remuneración, no está afecto al pago de las cotizaciones previsionales. De hecho, el artículo 41, inciso segundo del Código del Trabajo, lo establece, ¿cierto?, como un concepto que no constituye remuneración. ¿De acuerdo? Súper. Luego, en 1978, ponga atención con las fechas acá, se había dictado el decreto de ley número 2200, ¿ok? Que señalaba en la primera parte de su artículo 16 que cuando el empleador desahuciare el contrato que hubiera estado vigente un año más, deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a la última remuneración mensual devengada por cada año de servicios y fracción superior a 6 meses prestados continuamente al mismo empleador, sin establecer margen. Yo voy a marcar esta parte, sin establecer margen con relación al lapso trabajado para la cuantificación de la respectiva indemnización. Pero estamos hablando de una norma, ¿ya? Ojo, porque hay muchos que atribuyen estas normas. Por eso que yo estoy mostrando cronológicamente, usted saque las conclusiones que usted quiera. Cada uno hace su propia conclusión acerca de esto. Pero no se confunda con estas normas, ¿ya? En el año 1978, ustedes saben, el periodo que se vivía complejo en nuestro país, donde se dictan muchas normas importantes en nuestro país y muchas de esas que rigen hasta el día de hoy, incluida en ella la Constitución del año 1980, que ha tenido muchas modificaciones. A principios de los 2000 tuvo una reforma importante, ¿ya? No es exactamente lo mismo, ¿ok? Si usted lo estudia bien o compara, ¿ya? Lo que tenemos actualmente con lo que era inicialmente. Pero en 1978 se establece, ¿cierto?, la forma de otorgar, pero en aquella época, ¿ya?, tampoco se establecía un margen en relación, ¿cierto?, al lapso trabajado, es decir, limitar la indemnización a ciertos años de servicio que se hayan cumplido, ¿ya? Entonces, de toda la cronología, llegamos al año 1978 con un cambio normativo, ¿cierto?, con respecto a la forma en que se otorga, ¿cierto?, otorgar, ¿cierto?, una indemnización equivalente a la última remuneración mensual. Ese concepto de la última remuneración mensual existe hasta el día de hoy, ¿ya? La última remuneración mensual devengada es la base de cálculo de las indemnizaciones que se define en el artículo 172 del Código del Trabajo, ¿ok? Hasta el día de hoy tiene ese mismo nombre la base de cálculo y está establecido también en el artículo 172, me refiero a la base. Ahora, con respecto a los años de servicio no establecida, lineamientos, ¿cierto?, que limitaran los años, 1978. Y con eso llegamos posteriormente al año 1981, ¿ya? Es en el contexto de la entrada en vigencia del texto constitucional actual, ¿ya?, el 11 de marzo del año 1981, así como la instalación de las llamadas 7 modernizaciones, ¿ya?, que si ustedes revisan posteriormente el proyecto de ley que les dejamos, el estudio de esto viene ahí con la cita, ¿cierto?, de las normas eh, que se dictan, ¿cierto?, y las referencias que se hacen, ¿ok? Que se publica en agosto del año 1981. La ley número 18.018 es una ley conocida por nosotros, ¿ok? Porque es una ley que limita, ¿ya?, el pago de los años de servicio, ¿ok?, en nuestro país y queda establecida en el Código del Trabajo hasta ahora, ¿ok? Entonces, del año 1978 hasta el año 1900, de la última modificación que se hizo hasta el año 1981, recién encontramos una limitación, ¿ya? Lo que se refiere al establecimiento del tope de años de servicio. Entonces, cuando hablamos de la ley 18.018, es una de las, esta ley nosotros la enseñamos en los programas de estudio que tenemos, ¿cierto?, acerca de las indemnizaciones, ¿ya? Y porque habla de los límites. Dice, para cuantificar la indemnización en caso de despido justificado, limita, ¿ya?, el tope a 11 años de servicio, ¿ok?
De eso se trata puntualmente, esa última norma, ¿ya? Eh, la ley 18.018, a juicio cierto del legislador que propone este proyecto de ley, rompe con el tiempo de servicio que se consideraba para calcular el monto de la indemnización. Era del periodo real sin límites, ¿ya? A partir de esta ley, se ha fijado un límite de años a considerar, agregando el referido artículo 16 del Decreto Ley 2200 del año 1978, entre otros, un inciso segundo al final de cuyo párrafo, y se leía la oración: esta indemnización por años de servicio tendrá un límite máximo de 150 días de remuneración, ¿ya? Es decir, 1978, ¿cierto? Datan las primeras regulaciones sobre la limitación hasta llegar al año 1981, que es lo que tenemos hasta el día de hoy con respecto al límite de los años de servicio, donde nosotros podemos apreciar que en el año 1981 la ley 18.018 establece este límite de años de servicio, ¿ya? Eh, en nuestra normativa, limitando, no dice 11 años de servicio, ¿ok? No lo dice así, ¿ya? Sino que lo establece como 330 días de remuneración, porque lo que paga son 30 días de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, principalmente. ¿Ya? La propuesta de modificación. La propuesta de modificación. ¿Cuál es la propuesta de modificación? ¿Qué artículos se pretenden modificar y qué es lo que establece como modificación? Y aquí ya vamos a lo duro de la ley, ¿ok? Independiente a la justificación y fundamentos que otorgue el legislador para poder presentar este proyecto de ley, ¿ok? Con esta argumentación. Vamos a lo conciso. Y ahí tenemos muchas observaciones con respecto a esto, pero vamos a lo preciso primeramente. Lo primero que establece, que instruye, dice: suprímase la siguiente oración de la primera parte del artículo 40 bis D. Ya. Primero, una breve introducción a esta modificación. El artículo 40 bis del Código del Trabajo establece primero la jornada de tiempo parcial. ¿Quiénes son los trabajadores de jornada de tiempo parcial? ¿Ok? Antes de la ley de reducción de jornada, eran los trabajadores, ¿cierto?, que tenían una jornada semanal establecida, ¿cierto?, no superior a 2/3 de la jornada ordinaria, que en ese tiempo eran 45 horas, ¿ya? Luego entra en vigencia la ley de reducción de jornada y se establece una modificación semántica, ¿cierto?, en la frase, en el artículo, donde establece que los trabajadores de jornada de tiempo parcial son los que tienen establecido una jornada semanal no superior a 30 horas. ¿Ok? De esa forma quedó con la ley de reducción de... Quedó de la misma forma, que siguen siendo 30 horas el máximo para un trabajador de jornada de tiempo parcial. ¿Ok? Entonces aquí cuando hablamos del artículo 40 bis D, de dedo, ¿ok?, del Código del Trabajo, estamos hablando de una norma particular para los trabajadores de jornada de tiempo parcial. Que el mismo artículo 40 bis del Código del Trabajo, si usted lo estudia, dice que los trabajadores con jornada de tiempo parcial gozan el 40 bis D del Código del Trabajo, dice que gozan de los mismos beneficios y derechos que un trabajador de jornada completa. ¿Ok? Solo que hay proporcionalidad en ellos, eso es cierto. ¿Ok? Y hay temas particulares, instrucciones particulares para el otorgamiento de estos derechos y beneficios que otorga la ley, ¿ya? Uno de ellos es el artículo 40 bis D del Código del Trabajo, que establece lineamientos para el cálculo de la indemnización, ¿ya? Y esto es súper importante, eso también son materias que nosotros enseñamos en INDEF, en el área laboral, precisamente con respecto a al cálculo de la indemnización. Hacemos una diferencia cuando calculamos la indemnización por años de servicio para un trabajador de jornada de tiempo parcial, que son los trabajadores que tienen pactada una jornada semanal, como lo decía anteriormente, hasta 30 horas semanales. ¿De acuerdo? Esos trabajadores, el cálculo de la indemnización por año de servicio, su base de cálculo es distinta, ¿ya? Se calcula en la actualidad con un promedio que se hace no sobre los 3 últimos meses trabajados, calendario, sino que se hace un promedio por toda
la relación laboral. Es un aspecto importante que usted debe considerar al momento de calcular la indemnización por años de servicio de un trabajador con jornada de tiempo parcial. ¿Por qué? Porque dentro del cálculo es mucho más sofisticado, hay que, hay que reajustar, ¿cierto? Por las variaciones del IPC, eh, en base a cómo establece el artículo 63 del Código del Trabajo, ¿cierto? Cada remuneración que usted está incorporando dentro del promedio. O sea, si un trabajador de jornada de tiempo parcial lleva 10 años trabajando en la empresa, el promedio no va a ser sobre los 3 últimos meses, va a ser sobre 120 meses hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy dimensionando en lo primero. Eso está establecido en la ley actual. Ahora, ¿qué propone el proyecto de ley con respecto a los trabajadores de jornada de tiempo parcial? Dice, suprímase la siguiente oración de la primera parte del artículo 40 bis D, de la primera parte, o de los últimos 11 años del mismo. Eso establece actualmente y se pretende suprimir, debiendo quedar el artículo 40 bis de esta manera, ¿ya? Que propone eh, el proyecto de ley. Dice, para los efectos del cálculo de la indemnización que pudiera corresponderle al trabajador al momento del término de su servicio, se entenderá por última remuneración al promedio de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la vigencia de su contrato. Eso no se modificó, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Para este fin, cada una de las remuneraciones que abarque el periodo de cálculo deberá ser reajustada por la variación experimentada por el índice de presión consumidor entre el mes anterior al pago de la remuneración respectiva y el mes anterior al del término del contrato. Súper bien. Con todo, si la indemnización que le correspondiere por aplicación del artículo 163 fuere superior, se le aplicará esta. Es decir, no tiene el límite de los 11 años. Se elimina del párrafo. ¿Ok? No lo deja limitado. El proyecto de ley también va a aplicar a los trabajadores de jornada de tiempo parcial. Debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el artículo 40 bis B del Código del Trabajo dice que los trabajadores de jornada de tiempo parcial gozan de los mismos derechos y beneficios que los trabajadores de jornada completa. ¿Vale? Entonces no podría entregarles menos beneficios. ¿Ok? Segundo, dice que se va a suprimir en el inciso segundo del artículo 163 la siguiente oración final. ¿Ya? El artículo 163 del Código del Trabajo es un artículo importante porque ahí es donde se establece el pago de las indemnizaciones por tiempo servido, la de la contractual, la de años de servicio, también se establece la indemnización en el inciso tercero del artículo 163, la indemnización por tiempo servido de los trabajadores contratados por obra o faena, que cumplen ciertos requisitos, ¿ok? Y que se incorporó en el 1 de enero del 2019 con la entrada en vigencia de la ley 21.122, la famosa ley de los contratos por obra o faena. ¿Ok? Es un artículo importante y ahí es donde se hace la modificación porque ahí es donde se establece este límite. Ahora, ojo con esto, que el límite es muy conocido como el tope de los 11 años. Siempre cuando hablamos del tope de las indemnizaciones hablamos de tope de los 11 años, pero la ley, ¿ya? No, no establece la, no establece eh, en este punto particular eh, un, eh, una limitación mayor a los 330 días de remuneración y no como 11 años. Esa es la diferencia en esta mención que le estoy haciendo. No establece como 11 años, pero sí en esencia son 11 años. Y usted dirá, pero ¿cómo? Explique eso. Bueno, esta indemnización va a tener un límite máximo de 330 días de remuneración. ¿Ok? Ese es el límite. Usted lo conoce como 11 años, pero siempre cuando enseñamos esto en los diplomados y en los cursos laborales, lo enseñamos de la siguiente forma. La indemnización que el legislador nos obliga a pagar cuando aplicamos ciertas causales que dan derecho a la indemnización por años de servicio, como por ejemplo las que se aplican en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, obliga. Si no se pactó una indemnización, ¿ya?, entre las partes, obliga a pagar una indemnización equivalente a 30 días
de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses. Eso es muy conocido. Solo que agrega un límite y ese límite dice esta indemnización tendrá un límite máximo de 330 días de remuneración. Y ahí es súper fácil, aritméticamente hablando, porque si son 30 días de remuneración, ¿ok? Por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, entonces, si el límite son 330 días de remuneración y usted por cada año de servicio paga 30, usted divide los 330 en 30, ¿cierto? Y ahí recién le da los 11 años que sería el tope de los años de indemnización. ¿Ok? Ahí está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de, del tope de años de servicio, usted no va a encontrar en el Código del Trabajo que diga expresamente 11 años, sino que le dice 330 días por la forma en que está establecida la indemnización. La indemnización no es un mes por año, son 30 días de remuneración de la última remuneración mensual devengada, ¿cierto? Por cada año de servicio, fracción superior a 6 meses. Y es por eso que el límite está en los 330 días, que es equivalente a 11 años de indemnización. ¿De acuerdo? Para que estemos de acuerdo con eso. Entonces, va a suprimir, ¿ya? El límite, ¿ya? Eso es lo que propone el proyecto de ley. Y dice, debe quedar de esta forma. A falta de esta estipulación, entendiéndose además por tal que no cumpla con el requisito señalado en el inciso precedente, en el inciso anterior, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses. ¿Ya? Y aquí eh, queda solamente de esta forma, prestados continuamente a dicho empleador, sin la limitación de los 11 años, que es la modificación principal que se hace, ¿cierto?, al Código del Trabajo en virtud de este proyecto de ley. Eso es lo que busca, eliminar. Ahora, ¿ok? Yo le puse número 3, aunque en el proyecto de ley viene con número 2, ¿ya? Igual hay algunas en el orden semántico y de los guarismos que utiliza el proyecto de ley, algunos pequeños errores, pero lo establece como numeral 2, ¿ya? Pero es la tercera modificación, dice, suprímanse en la primera parte del literal B del inciso final del artículo 163 las siguientes oraciones, ¿ok? Estamos hablando acá de las, más abajo de las indemnizaciones que le afectan a los trabajadores de casa particular, ¿ok? En el literal B del artículo 163, ¿de acuerdo? Entonces dice que va a suprimir, donde dice de 11 años en relación con cada trabajador, ¿ok? Plazo que se contará desde el 1 de enero del año 1991 y si esta fuere posterior, ¿ok? Eso se elimina, ¿ya? Debiendo quedar el literal B de la siguiente forma, así como te lo marco acá abajo. La obligación de efectuar el aporte tendrá una duración que se contará desde la fecha de inicio de la relación laboral, no estableciendo límites para la indemnización por tiempo servido que le pudiera corresponder a los trabajadores de casa particular. Ahora nosotros sabemos que la ley, ¿cierto?, instruye que la indemnización es pagada en conformidad a, eh, al aporte que el empleador ha realizado a la cuenta de indemnización en la administradora de fondos de pensiones para este tipo de trabajadores, ¿ya? Aún así, limitando el acceso a los fondos de esa cuenta, ¿cierto? En relación a los años de servicio, ¿cierto? Que tenga este trabajador o trabajadora, o trabajador y trabajador. ¿De acuerdo? Súper. Afectación para los empleadores, ¿ya? El proyecto de ley, dentro de los fundamentos y justificación, también hace una asociación
con respecto a las normas internacionales en donde Chile se encuentra adherido, ¿ya? Donde, ¿cierto? Se establecen lineamientos para el pago de indemnizaciones a los trabajadores, no estableciendo una limitación mayor, ¿cierto? En los años de servicio que se paga, ¿ok? Ya, veamos la afectación para los empleadores, ¿no? Como les dije anteriormente, la afectación para los empleadores la vamos a comparar en un ejemplo práctico y vamos a ver el impacto para los empleadores en el mayor costo de contratación, ¿ya? ¿Qué significa, ¿ya? Para un empleador de cualquier tamaño? Se fijaron que el proyecto de ley no hace diferencia en que sea una empresa, ¿cierto?, con más capacidad de venta, menos capacidad de venta o mayor capacidad de contratación en el caso del tamaño de la empresa, ¿cierto? O del empleador, de acuerdo al número de trabajadores que tiene contratado, que es el tamaño, ¿cierto?, en virtud de lo que establece la ley, ¿ya? Y las modificaciones que hizo la ley 21.327, me refiero a la ley de modernización laboral, principalmente a la categorización del empleador, ¿cierto?, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al número de trabajadores. No hace una relación, ¿ok? Ni tampoco el proyecto de ley contempla eh, alguna disposición transitoria con respecto a la gradualidad en la implementación. ¿Ah? Es bien pobre con respecto a eso. Pero ya hemos visto otras normas que han sido aprobadas que eran, yo lo voy a decir con mucha responsabilidad lo que voy a comentar, eh, que es, no es algo absoluto, pues ni tampoco podría ser absoluto. Hay ciertas normas que fueron súper pobres cuando ingresaron al Congreso, ¿ya? Y que en el Congreso adquirieron formas, se hicieron indicaciones, hay cosas que ni siquiera contemplaban, ¿cierto? Que eran esenciales, ¿ya? Producto de la modificación. Me refiero, por ejemplo, a una ley muy cercana, a la ley de reducción de jornada. Era súper básico el proyecto de ley, no contemplaba ni siquiera a los trabajadores de jornada de tiempo parcial, ni siquiera los mencionaba. Y era súper importante legislar con respecto a eso, es decir, van a quedar con 30 horas, van a quedar con menos horas, todos pensamos que iban a quedar con menos horas, al final quedaron igual con 30 horas, ¿ya? Y así muchísimas otras normativas que ingresaron, ¿cierto?, muy básicas al Congreso y salieron un poquito más sofisticadas en ese sentido, ¿ya? Hay muchas leyes y proyectos de ley eh, que han ingresado así, ¿cierto? Y en su tramitación en el Congreso, ¿cierto? Han generado, ¿cierto? Un elemento que lo hace ser más robusto, como incorporar normas o indicaciones, ¿cierto? A los cambios normativos, incorporar normas de carácter transitorio, ¿cierto? Para su implementación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar acá? La afectación que tendría para los empleadores en términos del mayor costo de contratación, que es algo súper práctico en ese sentido. Analizar lo que les voy a mostrar en la plantilla Excel que les preparé para eso, por eso que les saqué la compartición, así que no se preocupe mayormente por eso, ¿dale? Yo voy a mostrarles ahora eh, esta, esta plantilla Excel, que quiero que me confirmen si la ven, ¿ya? Solo eso quiero que me confirmen. Todavía no estoy compartiendo, se la estoy ahora compartiendo. Me, me confirman desde ahora. Dame un segundito. Ahora. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Los que han hecho cursos o diplomados conmigo en materia laboral donde vemos cálculo conocen mucho esta planillita, ¿ya? Del cálculo, ¿ya? Ya, gracias a todos los que confirman ahí en el chat. ¿Ya? Siempre estoy pendiente de eso. eh, Cuando pregunto, ¿vale? Así que muchas gracias. Entonces, fíjate en algo importante. En el primer ejemplo, sin las modificaciones del proyecto de ley, eso es lo primero, ¿ok? Sino que con la norma actual, el cálculo de una indemnización. Y luego vamos a ver al costado, en este libro Excel hay dos hojas que usted generalmente le llama pestaña a lo que está abajo. Esas hojas de este libro Excel, primero hay uno sin proyecto de ley, el cálculo, y hay otra con proyecto de ley. Ahí, se los voy a dejar en el archivo ahí como pidió el compañero hace un rato atrás, el colega pidió ahí
con amarillo para que puedan identificar mejor de qué estamos hablando. Una con los efectos del proyecto y otro sin el proyecto de ley, entendemos que es la norma actual. Ya, tenemos en este caso, ¿cierto? Cálculo de una indemnización de año de servicio con remuneración fija, la fecha de término es el 13 de agosto del año 2025, la antigüedad son 15 años, 6 meses y 17 días, ¿ok? Claro, la fracción superior a 6 meses le da derecho, ¿cierto?, a ese año de servicio o a recibir los 30 días de remuneración, que es equivalente a un año de servicio. Pero la normativa actual, ¿ok? Desde el año 1981 establece una limitación en el tope, en los años de servicio, limitando, ¿ya?, a 330 días de remuneración, que es equivalente a 11 años de servicio. ¿Ok? Entonces, la antigüedad son 15 años, 6 meses y 17 días. ¿Ok? Pero el tiempo servido aplicando la regla que establece la ley y limitando los años de servicio al tope, que son 330 días de remuneración, equivalentes a 11 años de servicio, como les decía anteriormente, sería con la normativa actual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver, ¿cierto? Eh, Ahí abajito. ¿Sí? Entonces, una vez que determinamos en esta crucecita que está ahí, que ven ustedes, los que han hecho cursos y diplomados conmigo, saben que es la cruz de la antigüedad versus el tiempo servido. ¿Ya? La antigüedad versus el tiempo servido. ¿Ya? Que acá la antigüedad es un tiempo transcurrido desde que inicia el contrato hasta que termina, pero el tiempo servido aplicamos reglas, ¿ya?, que están en la normativa. ¿Ok? Ya. Luego de eso, pasamos a la base de cálculo. Ya identificamos que le corresponden 11 años de servicio. Entonces pasamos a la base de cálculo, que establece el artículo 172 del Código del Trabajo, y toda cantidad eh, que percibe el trabajador. Ok. Excluidos, ¿ya?, las asignación familiar, ¿ya?, los pagos por sobresueldo y los beneficios o asignaciones que se pagan en forma esporádica o por una vez al año. Eso es lo que dice el artículo 172. Y es por eso que al total de haberes, que sería toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador por la prestación de su servicio, excluyendo, y ahí por eso que estamos descontando esto, ¿ok? La asignación familiar, los pagos por sobresueldo que pueden existir, ¿cierto? Y los bonos esporádicos que se pagan por una vez en el año. Ahí da el ejemplo el artículo 172 de las gratificaciones, evidentemente en base a las utilidades que se pagan anualmente y no la que usted paga en la modalidad que usted paga mensual del artículo 50. ¿Ok? Lo que paga usted anualmente y los aguinaldos, pero podrían ser muchos más. Un bono semestral que usted pague, un bono anual por objetivos, no sé, eso no va en el cálculo. Fíjate que acá en este ejemplo solo estamos restando una asignación familiar por 13.505 pesos. ¿Ya? Entonces, al total de haberes que le corresponde recibir al trabajador, vamos a descontar la asignación familiar, que eso se excluye del cálculo. Y acá abajito pusimos el dato que nosotros trajimos de acá, mira, de la cruz. El tiempo servido son 11 años de servicio porque aplicamos dos cosas. Primero, un año, se paga 30 días de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses. Ok, aquí le corresponderían, por los 15 años, 6 meses y 17 días, le corresponderían 16 años de servicio. Pero después aplicando, ¿ya?, la regulación del tope, los 330 días de remuneración que son equivalentes a 11 años de servicio, lo limitamos a 11 años de servicio. ¿De acuerdo? Por eso que hicimos. Y eso trajimos para acá, 11 años de servicio. Eso es lo que vamos a pagar, norma actual, sin el proyecto de ley. Luego de eso, para el cálculo, el mismo artículo 172, en el inciso tercero del Código del Trabajo, establece el límite a la base de cálculo, que son 90 UF. ¿Ok? Y ahí dice que se utiliza la UF del último día del mes anterior al del pago. Entonces, asumiendo que el pago, como puse acá, fue en agosto del 2025, utilizamos la UF de julio, del 31 de julio del año 2025 y lo multiplicamos por 90. Eso nos da 3.526.111 pesos. ¿Ok? Comparamos, ¿ya?, la base de la última remuneración mensual, calculada en conformidad al artículo 172 del Código del Trabajo, que son equivalentes a 813.995 pesos. ¿Ok? Los años de servicio, ¿ya?,
que en realidad no son, son 16 años, pero con la limitación actual de la ley, quedan 11 años, ¿ok? Multiplicamos, perdón, multiplicamos la base de la última remuneración mensual que está bajo el tope, ¿ok? Los 813.995 pesos por los 11 años de servicio, ¿ok? Y eso nos da 8.953.945 pesos, ¿ok? Ya. ¿Por qué utilizamos este, este monto de acá de los 813.000 y no los 3.526.111, que es el tope de la base de cálculo? ¿Por qué? Porque no se pasó del tope. Si acá nosotros hubiésemos calculado y no hubiese dado, no sé, 5 millones de pesos, ahí sí, hubiésemos trabajado con el tope de la base de cálculo. Pero como estaba bajo la base de cálculo, trabajamos con el tope. ¿De acuerdo? Multiplicamos por los años y eso es lo que obtenemos. Es el cálculo regular que hacemos con la actual normativa. ¿Ok? Ahora, aquí hay algunas consideraciones importantes. El artículo 13 de la ley 19.728, específicamente el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728, que es la ley del seguro de desempleo, el seguro de cesantía, instruye que a las indemnizaciones por tiempo servido cuando el contrato termina por cualquiera de las dos causales del artículo 161, se aplica la deducción, la rebaja de lo que el empleador ha aportado a la cuenta individual del seguro de cesantía del trabajador. Que si el trabajador está contratado en forma indefinida, ¿cierto? El empleador aporta un 2,4 y de ese 2,4% solo se va un 1,6% a la cuenta individual. De ese 1,6% lo va a poder rebajar. Y eso el AFC te entrega esa información. Ahora, tú hace muchos años lo obtienes desde el portal, con usuario y clave. El famoso certificado del saldo aporte de empleado a la AFC. ¿Ya? Y eso rebaja la indemnización. Fíjate que en el proyecto de ley no se dice nada con respecto a eso. Y nosotros toda la vida hemos dicho que eso requiere una revisión normativa, ¿ok? Dado que una norma de carácter de seguridad social, ¿cierto? Establece una deducción sobre una norma de carácter laboral, de la relación laboral, que sería la remuneración. ¿Ok? Y eso provoca gran controversia y en las acciones judiciales que nosotros conocemos, ¿cierto? En materia laboral, con respecto a los términos de contrato donde están involucradas las indemnizaciones o bien en las famosas demandas por despido injustificado que se solicita, a pesar de que se reciben las indemnizaciones por años de servicio, se solicita, ¿cierto?, al tribunal que se elimine la rebaja que el empleador, ¿cierto?, pueda hacer sobre las indemnizaciones, ¿ok? Y generando todo un conflicto. ¿Ya? Vamos a tener oportunidad ya de hablar de eso, que son indicaciones que nosotros tenemos en esta norma, o sea, una revisión de aquello, ¿ok? Sobre estas materias, sobre todo si estamos hablando de incorporar, ¿cierto?, una modificación con respecto o suprimir derechamente, ¿cierto?, la indemnización por año de servicio. ¿Hasta qué punto eso va a quedar? No va a quedar, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer? Porque si eso genera diferencia entre el que demandó, ¿cierto? Bien, por despido injustificado e improcedente, ¿cierto? Y solicitó que se eliminaran la, la rebaja del seguro de cesantía, versus el que fue desvinculado por el artículo 161, recibió la indemnización, pero no demandó acerca de la legalidad del término del contrato. Entonces hay alguno que se le aplicó y hay otro que no se le aplicó. Y por voluntad del empleador, hay muchos empleadores que no aplican la rebaja de la AFC y hay otros que sí. ¿Ok? Y eso genera, ¿cierto?, esas diferencias en su aplicación. ¿Ok? Eso no viene contemplado en la norma, en el proyecto de ley. ¿Ya? No viene contemplado. Ya. Ahora, si nosotros hiciéramos el cálculo aplicando las modificaciones que acabamos de ver en el proyecto de ley, ¿ya?, nos vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Ya? Primero, el trabajador tiene la misma situación, 15 años, 6 meses y 17 días, ¿cierto? Ahí está, de servicio. Si nosotros aplicamos las reglas que existen para el pago de indemnizaciones, ¿ya?, con el proyecto de ley que busca suprimir, ¿ya?, la norma que limita, ¿ya?, los años de servicio, el pago
de la remuneración, de la indemnización, ¿cierto? De los 330 días de remuneración, suprimirla, que son equivalentes a 11 años de servicio. Si la suprime, tendríamos que pagar todos los años de servicio. Este es el mismo ejercicio, pero en paralelo. En este caso, con el proyecto de ley. Los 15 años, 6 meses y 17 días, los 6 meses supera, ¿cierto? Eh, en 17 días la fracción de 6 meses, por lo tanto le da derecho a recibir los 30 días de remuneración por ese año. ¿Ya? Por eso que serían 16 años de servicio. Ok, 16 años de servicio. Lo mismo, tiene la misma remuneración, ¿cierto? El mismo total de haberes, las exclusiones del artículo 172 que se aplican, ¿ok? La misma base de la última remuneración mensual de vengada, 813.995 pesos, ¿ok? El tope lo mismo, al compararlo sabemos que la base está bajo el tope, ¿ok? Pero aquí hay diferencia, aquí vamos a pagar 16 años, ¿ok? Por lo tanto, fíjate en esto, tenemos vamos a multiplicar la base de la última remuneración mensual de vengada, que no tiene modificación. Ya te voy a hacer una mención con respecto a eso. Y los 16 años de servicio, sin límite. ¿Ok? Y ahí cambia el escenario. La indemnización serían 13.023.920 pesos. Yo ya lo dije anteriormente, esta ley no establece, este proyecto de ley no establece eh, una, una consideración especial para las empresas de acuerdo a su tamaño, no establece nada de eso, ¿ok? Simplemente dice que se va a incorporar eh, en, esta, en esta indemnización sin tope, sin límite de años de servicio, versus la ley actual, ¿ya? Que llevamos muchísimos años, más de 40 años con esta norma, ¿ya? Que limita, ¿ya? Y fíjate la forma de limitar que tiene, que te estoy agregando acá. Esto va a quedar en el material que les dejamos, ¿vale? Para que lo consideren. Aquí, en amarillo, como pidió uno de sus colegas, ahí, fíjate, sin el proyecto de ley, lo vamos a dejar acá arriba, sin el proyecto de ley, por una parte, y otra parte con el proyecto de ley. ¿Ya? Son dos situaciones que vimos hoy. Y ahí cambia el escenario, ¿ok? En los años de servicio. Se provoca una diferencia, ¿ya? Entre las normas, ¿ya? La vamos a cuantificar, ¿ya? Para que usted vea en cuánto se incrementan los costos de contratación de una persona en 16 años de servicio, ¿ya? Con respecto a la norma actual. Sigue pagando indemnización en ambos casos, ¿ok? Pero se incrementa mayormente, ¿ok? Es decir, tenemos una diferencia de 4.069.975 pesos, ¿ya? De diferencia, ¿cierto? En pesos de este cálculo que hemos realizado, es decir, tenemos una diferencia, ¿ya? Y este constituye un mayor costo para el empleador. Entonces, ¿por qué? Mira, si bien es cierto, cuando generamos mayores beneficios, sobre todo si van en pos de proteger, reparar, en este caso una indemnización repara, ¿cierto? Daños o deterioros que se provocan. El daño o deterioro es por la pérdida del trabajo, ¿ok? Aunque en algunos casos es difícil medirlo, una persona que ingresa en cesantías hay un promedio, ¿cierto? Hay tasas promedio de personas que recuperan inmediatamente su fuente de trabajo o bien en poco tiempo, ¿cierto? Lo hace, ¿ok? Versus otros que pasan muchos periodos mensuales sin recuperar una fuente de trabajo.
¿ok? Por eso es que existen otras normas complementarias, como la ley 19.728, ¿cierto? Que entró en vigencia en octubre del año 2002, ya llevamos más de 20 años con esa norma, que busca, ¿cierto? De alguna forma, eh, entregar una reparación durante el lapso que el trabajador se encuentre en periodo de cesantía, entregando, ¿cierto? eh, un seguro para ese lapso, para ese periodo en que se encuentra cesante. ¿Ok? Hay normas complementarias con respecto a eso. Pero hay algo cierto en esto. Esto sí genera un, una diferencia grande que debe ser asumida de acuerdo a los dos proyectos de ley, debe ser asumida por el empleador en su totalidad, sin hacer diferencia entre el tamaño del empleador, ¿ok? De acuerdo al número de trabajadores, ¿ya? Que eso es determinante, ¿ya? Ni tampoco, ¿cierto? De acuerdo a, a sus ingresos, ¿cierto? A las ventas que genera. Tampoco hay una, una indicación con respecto a esa materia en particular, ¿ok? ¿Y eso qué provoca? ¿Ya? Provoca que el costo se traspase 100% al empleador, en este caso, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos esta diferencia que usted ve acá, ¿ya? Y, la, y determina en este diferencial, ¿cierto? El porcentaje que implica, ¿ya? Este incremento se va a encontrar con una diferencia en pesos de 4.069.975 pesos en este ejemplo que acabamos de ver, ¿ya? Que no es menor, ¿ya? Para nosotros como empleadores. Es decir, esta norma sí va a generar, así como está, ¿cierto? Eh, va, va a generar mayor beneficios para los trabajadores en la reparación, pero hay una consideración, una afectación grande para los empleadores que tienen que asumir estos costos, ¿ya? Nosotros un poco lo habíamos dicho eh, anteriormente con respecto a los proyectos de ley que fueron proyectos de ley que ya son ley, como la ley de reducción de jornada, ya el tema, el incremento del salario mínimo, ¿ya? Eh, como las normativas de reforma a las pensiones, que particularmente no estoy en contra de eso, ¿ok? Solo que eso sí tiene un impacto fuerte en la economía y principalmente en las empresas, en la contratación, en los índices de cesantía que están altísimos, ¿cierto? En esta ocasión, ¿ya? Y que también se deben analizar. Entonces, ¿por qué mostramos esta norma? Una, porque son dos proyectos de ley en un semestre sobre la misma materia, ¿ok? En este año. Y segundo, porque el proyecto de ley sí justifica y argumenta, ¿cierto?, el motivo por el cual se quiere legislar, ¿ok? Volver a una norma primitiva, aunque el escenario, ¿cierto?, de nuestro país con respecto a las normas, a la época, ¿cierto?, donde se legisló con respecto a las indemnizaciones sin límite, es distinto que ahora, ¿ok? Se requiere estudiar, pero el proyecto de ley original no contempla nada con respecto a eso. Y debe existir una consideración, porque hay alguien que tiene que asumir ese mayor costo. Y aquí no estamos hablando tan solo en el inversionista y en la afectación que le puede provocar al empresariado, sino que en cómo eso nos puede afectar como país. Y eso se debe analizar y no es que estemos en contra de eso y de generar estas normativas. Pero viene el proyecto de ley muy básico en ese sentido. ¿Ok? Lo que más que preocupación es lo que nos llama la atención es que existan dos proyectos de ley sobre la misma materia en el mismo semestre, ¿cierto? Y que hayan avanzado a pesar de que no tenían una indicación, ¿cierto? Por parte del Ejecutivo para acelerar esta tramitación, avanzó, ¿ok? En su primera tramitación en el Congreso.
¿ya? Eso nos llamó muchísimo la atención y es por eso que nosotros estamos planteando esto. Cuando usted revise el proyecto de ley, nos vamos a dejar los dos proyectos de ley, dentro de la justificación y argumentación vamos a ver que hay, van a ver ustedes que hay proyectos de ley que durante los años se han presentado. Si usted ingresa a la página de la Cámara, lo va a ver. Ahí usted lo filtra y ve todos los proyectos de ley en materia de años de servicio que se han presentado durante los últimos años, la última década, usted lo puede ver ahí, ¿ok? Pero no habíamos tenido dos proyectos de ley en el mismo año ni en el mismo semestre como estos que le estamos mostrando en esta ocasión acá. En conclusión, queridos colegas y amigos, la necesidad de mejorar las condiciones laborales y devolver un derecho preexistente en la historia de la legislación chilena de las personas trabajadoras ha propiciado la incorporación de estos dos proyectos de ley al Congreso Nacional, que de avanzar en su tramitación se deberá medir por una parte el impacto que puede generar, ¿ya?, a las empresas, en especial a las MIPYME, y que debe absorber, ¿cierto?, las consecuencias de un cambio normativo de esta magnitud, y por otra parte, en la economía del país, al incrementar los costos de contratación y que el impacto, ¿cierto?, se verá eh, en el corto, mediano y largo plazo. Ya hemos visto los primeros informes que se han dado acerca de los incrementos al salario, que son consideraciones. Eso no quiere decir que ya no hay que legislar, no. No, eso significa que hay que aplicar un poquito de ingeniería en esto. Necesitamos generar más protección a los trabajadores, ok, ¿bien? Pero también tenemos que considerar que la fuente de trabajo viene de una empresa que debe prosperar para ofrecer una fuente de trabajo. ¿Te fijas? Y eso no significa que todos ahora vamos, que todas las personas tienen que cambiar su ideología. Todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra propia forma de pensar. ¿Ya? Bien, pero las distintas personas que trabajan en una entidad empleadora del sector privado, en este caso que estamos revisando, ¿ok? Convergen en un mismo espacio de trabajo. Todos piensan distintos, actúan de forma distinta, somos distintas personas, que tenemos los mismos derechos. ¿Ok? Y en una relación laboral hay dos partes. Está el trabajador, ¿cierto?, que está identificado como la parte más débil de la relación laboral, ¿cierto?, por su poder adquisitivo principalmente. Y por otra parte está el empleador, que es el que ofrece esta fuente de trabajo. ¿Ok? Y de alguna forma, los dos requieren protección, porque los derechos constitucionales son aplicables para todos. ¿De acuerdo? Esa ha sido la presentación en esta ocasión para todos. Nos gustaría quedarnos hasta el final analizando algunas indicaciones. Yo ya hice algunas indicaciones en el cálculo. Hay algunas indicaciones que nosotros tenemos estos proyectos de ley a ambos con respecto a las modificaciones. Esto no requiere una modificación particular. Las indemnizaciones por años de servicio, ¿ya?, requiere una reforma, una reestructuración, porque la mayoría de los que están acá, ¿ya?, trabajan en el mundo laboral desde el punto de vista operativo. La mayoría de ustedes, por no decirlo todo, hacen cálculos en materia de indemnizaciones. ¿Ya? Los que son empresarios, ¿cierto?, y encargan esto a sus contadores o a la gente que tienen a cargo de las relaciones laborales o recursos humanos, tal vez no trabajan operativamente en esto. Pero ustedes, la mayoría de los que están conectados, los colegas contadores y profesionales de otras áreas, ¿ok?, que calculan, ¿ya?, todos los periodos mensuales estas indemnizaciones, saben que tenemos muchísimas controversias que enfrentar cada vez que calculamos. Y los que han estado conmigo en los diplomas laborales donde enseñamos los cálculos de indemnizaciones para un finiquito laboral, sabemos las controversias que existen, lo que dice la Dirección del Trabajo, lo que dicen los tribunales. Uno dice hay que incorporar esto, el otro dice no hay que incorporarlo. ¿Ok? Bien, y eso requiere un cambio normativo. Fíjate que en el año 2011 el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuando la Dirección del Trabajo quiso cambiar su doctrina con respecto a la base de la indemnización acerca de incorporar los conceptos que no constituyen remuneración como la colación, movilización, viático y otros, ¿ok? Y ajustarse a lo que ceñirse a la interpretación que la Corte Suprema
ha entregado a través del tiempo en su unificación de jurisprudencia con respecto a la incorporación de la colación, movilización y los demás conceptos no remuneracionales, ¿ya? En algún momento la Dirección del Trabajo en el año 2011 se quiso ajustar, ceñir a esa interpretación. Y desde el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, enviaron un informe por el cual la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, publicó un dictamen posteriormente donde dijo, me retracto, voy a reconsiderar la doctrina anterior donde yo decía que tenía que incorporar la colación y movilización porque no está excluida del artículo 172. ¿Ok? Entonces, en algún momento la Dirección del Trabajo quiso cambiar su enseñanza, su doctrina con respecto a esa materia que tanta controversia genera. Y eso es porque hay una pequeña contradicción entre el artículo 41 y el artículo 172 del Código del Trabajo. El artículo 41 que define los saberes de remuneración y los que no constituyen remuneración, que usted conoce como imponibles y no imponibles, y el artículo 172 del Código del Trabajo que establece la forma en que usted determina la base de las indemnizaciones, que es la famosa última remuneración mensual. Hay una contradicción y es por eso que la Dirección del Trabajo dice sí hay que incorporarlo y la Corte Suprema dice no hay que incorporarlo. ¿Ok? Los invito a los cursos y diplomados donde enseñamos esa materia para que se entere, ¿cierto?, cuál es la forma correcta de calcular las indemnizaciones. Por ahora les dejamos, ¿cierto?, este pequeño resumen del proyecto de ley, ¿ya?, donde la justificación, solo la introducción y la conclusión es de nosotros, el resto es del proyecto de ley, la justificación, el fundamento, la propuesta, todo eso es del proyecto de ley. ¿De acuerdo? Así es que les agradezco que estén acá. Jorge, vamos a dar unos minutitos para poder leer. Hay muchas reacciones de todos tipos, ¿ok? En el chat, ¿ya? Oiga, ustedes saben que siempre nosotros, los que han hecho clases conmigo, saben que yo permito que usted aclare dudas, consultas y que también haga acotaciones. Una la gente que está acá y que ha hecho diplomas conmigo, los que están haciendo diplomas, saben que yo permito, pero siempre, ¿cierto? Como le dijo el mago Valdivia una vez al director técnico de Uruguay, pero con respeto, ¿sí? Siempre con respeto, porque estamos en una actividad educativa, formativa, empresarial, ¿ya? Donde se requiere una formalidad, ¿ya? Eh, Ahí yo, de menos a más, porque me pasa, Jorge, eh, que gracias a todos los... eh, dice, el Efraín dice, hola profesor, ayer fui despedido por necesidad de la empresa, de verdad, pero estoy bien. Y ahora quiero ser emprendedor. ¡Wow! Gran camino, Efraín. Al final del camino, lo que te puedo decir, hazlo. Pero también te puedo decir que no creas que va a ser color de rosa la cosa. ¿Ok? ¿Ya? Eh, Llevo más de 10 años trabajando de forma independiente con mi consultora y no ha sido un camino fácil. ¿Ya? El ser independiente, Efraín, es distinto. A fin de mes no te llegan las lucas. ¿Ya? A mí me pasaba, de repente tenía problemas. Yo trabajé en dos multinacionales y una empresa nacional grande. eh, Donde teníamos, gracias a Dios, remuneraciones por sobre el mercado y todo eso. Donde tú hacías bien, mal el trabajo, tenías problemas, resolvías, algunas veces te costaba más, pero había un hecho. Al final del mes llegaba la remuneración y caía en tu cuenta corriente. Ya, cuando eres independiente, Efraín, es un hermoso camino que puedes emprender, que te puede dar muchos dividendos, pero hay algo que no va a pasar, que va a dejar de pasar. A fin de mes no va a llegar si tú no te mueves, ¿ya? Si no generas las lucas, si no te mueves, y eso es un hecho, ¿ya? Así que te invito a que entres, es difícil, es todo lo que tú quieras, pero después hay gran satisfacción, porque también te transformas en un actor social de importancia, ¿ya? Ofreces empleo, apoyas a los emprendedores y empresarios y tienes una función como muchos contadores, ¿ok? Como los contadores, ¿cierto? Que cumplen esa función social fuerte, ¿de acuerdo? Así es que te animo, Efraín, hazlo. Pero como buen colega te digo que sí, pero tienes que darle nomás con fuerza. Dice Patricia Fancelli,
Dice, profesor, un trabajador puede negarse que le descuente su indemnización por año de servicio el aporte del empleador a la AFC según la ley 19.728. No, porque es una prerrogativa que se ha entregado al empleador. ¿Ya? Hay empleadores que no la aplican, pero eso no quiere decir que sea que quede a juicio del trabajador aplicar o a consensualidad de las partes. El artículo 13 de la ley 19.728 entrega al empleador, ¿cierto?, la prerrogativa de aplicar. ¿Ok? Eso no está en el proyecto de ley, por eso que lo mencioné. ¿Ok? Y siempre que pasamos estas materias, siempre yo hago una mención acerca de eso. ¿Ok? Eh, Claro, por ahí Ori G dice, si este proyecto no tiene urgencia, entonces significa que podrían pasar años, ¿cierto? Sí, como muchos proyectos de ley que no tenían urgencia y que posteriormente tuvieron la urgencia. Ahora, lo que sí supimos nosotros por la prensa escrita, sí, te lo digo, no por la cronología de la historia de la ley, sino que por la prensa de que se está propiciando, ¿cierto?, que el Ejecutivo le agregue suma urgencia, ¿ya? A estos proyectos. Y eso es distinto. Recuerden lo que sucede cuando terminan los gobiernos de cualquier ideología que pertenezca al gobierno. Lo que sucede al final del periodo. Aparecen un montón de normas. ¿Ya? Y eso es definitivo. ¿Ya? Hemos tenido gobiernos de distintos colores, ¿cierto? En su último periodo, en su último año, ¿cierto? Con un montón de normas. Así es que ojo con eso. Eh, Jorge Maldonado dice, todos los costos extras impactan directamente al trabajador si se aumenta la informalidad de esta ley. Es un saludo a la bandera. Dice, ya, bueno, hay la forma de exponerlo, Jorge. Pero sí, porque aquí es lo que estamos mostrando que la afectación no es solo como para el empleador, indirectamente para el trabajador, porque si esto no se analiza bien, si no se estudia bien el impacto que tiene, ¿ok? Aplicarla, después no podemos pasar, ¿cierto? En un tiempo más de decir, se cae toda la economía producto de eso y no estudiaron, no, porque queríamos entregar más derechos a los trabajadores, no estamos en eso, ¿ok? Hay muchos recursos que se emplean justamente para generar estas comisiones de trabajo que analice. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros en el Congreso. Gloria dice comentarios, más encima cuando un trabajo reclama sobre la rebaja de la indemnización del AFC, hay que pagarlo. Con esto se paga de nuevo lo aportado al FC subiendo los costos para el empresario. Sí, ahí tenemos, Gloria, hartas eh, eh, consideraciones con eso, pero lo principal con respecto a la rebaja de la cuenta individual, lo primero, que esa es mi opinión. No quiere decir que esté correcto, ¿de acuerdo? Ahora, sé que muchos respetan mi opinión como investigador, jamás debió existir en la ley 19.728 la rebaja al seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque ese es un costo en materia de seguridad social que los empleadores ya tienen asumido. El empleador no paga provisionando eso, porque podría darse o no la posibilidad de hacerlo. ¿Te fijas? Ningún empleador paga el seguro de cesantía como un aporte patronal, ¿cierto? O un costo empleador, ¿cierto? La seguridad social, diciendo ya, pero lo voy a provisionar de este 2,4 un 1,6% que voy a poder rebajar después. Nadie hace eso porque es un costo en materia de seguridad social y la posibilidad de rebajarlo es cumpliendo ciertas condiciones que algunas veces no se cumplen y termina la relación laboral. ¿Te fijas? Y lo otro es que son materias distintas. La ley del seguro de cesantía es una materia de seguridad social y no una materia laboral, de donde emanan las indemnizaciones. Y esa es la contradicción, ¿cierto?, jurídica que existe por eso. Jorge dice, los proyectos avanzan porque estamos en periodo de elección y el gobierno, sí, y ahí hay muchas personas que salieron, si lo vieron en la prensa, ¿cierto? Muchas personas que de distintos colores que salieron criticando la ley, otros que no, pues hay organizaciones, ¿cierto?, que han aplaudido esto, ¿ya? Y de alguna forma, usted para estudiar esto tiene que escuchar a todas las partes, ¿ya? Eh, Dice, oye, cuando salió el tope de los 310, pero sigue corriendo la ley antigua para los trabajadores que entraron antes de trabajar. Sí, antes del 14 de agosto de 1981 aplica, si usted tiene trabajadores contratados antes del 14 de agosto del año 1981, le aplica todavía eh, eh, el pago total de sus años de servicio. ¿Dale? Nosotros a la historia en nuestra experiencia ya hemos tenido casos de trabajadores que se han tenido que pagar todos los años de servicio. ¿Ya? Ya hemos visto eso también en la praxis. Ya no lo hemos visto tan solo de la parte teórica. Boris dice, las indemnizaciones se pueden
abonar anualmente para no asumir tremendos costos al final, eso debiese existir. Eso es ingeniería, que es lo que yo les decía. No es llegar y decir, saquemos el límite y lo eliminamos. Era como el proyecto de ley de las 40 horas, decía, ahora quedan 40 horas, ya, pero ¿y qué pasa con todos los trabajadores que tienen jornada de tiempo parcial, los que trabajan en restaurantes? Lo que... No decía nada de eso. Por eso que hemos generado nuestras indicaciones, que más que críticas son indicaciones técnicas sobre esto. ¿Ok? Sí, pues ahí se necesita que sea más sofisticado el trabajo en ese sentido. ¿De acuerdo? Eh, Pedro dice, esto sería algo parecido que hacen algunas empresas pagando anualmente el sueldo número 13 cada año. Como, en qué rubro? Dinos en qué rubro viste eso y te vamos a comentar eso, Pedro. iPhone por ahí dice, y esta indemnización por año de servicio se podría ir abonando anticipadamente, no viene en la ley, que esos son las consideraciones y las indicaciones, ¿cierto?, que necesita esta ley en la comisión que se puedan alinear. Nosotros como institución también tenemos nuestra opinión con esto, con respecto a esto. Eh, Dice, ¿esto sería para todos los trabajadores o solo para los contratos desde cierta X fecha? Debiese aplicar para todos los trabajadores que tienen su contrato en vigor. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley no indica nada de eso. ¿Ok? Es posible que se agregue algo ahí. ¿Ok? El tiempo servido de los contratos por obra o faena no está contemplado. La indemnización por tiempo servido de los contratos por obra o faena, ¿cierto? No está incorporado. ¿Ok? En eso. ¿Sí? Bien. Eh, Dice Odette, muchas gracias, no todos somos amarillos. Claro, y ahí ustedes saben que yo no pertenezco a ningún partido político cuando mostramos, pero sí, cuando mostramos normas, ¿cierto? Damos las indicaciones y críticas a las normas, ya sea del color que sea, pero ustedes saben que yo no pertenezco a nada, así es que conmigo ustedes pueden hablar estos temas, pero siempre con respeto a todos los que están acá, no tan solamente a mí, a todas las personas que están, porque puede pensar distinto a usted, ¿ok? Para que no hagan absolutas las cosas. Entiendo de todo caso esta eliminación del tope de indemnización previa sería para los nuevos trabajadores y no para los que están actualmente con contrato. Claro, no lo indica el proyecto de ley, pero sí debiese considerar a los nuevos. ¿Ok? Y incorporar disposiciones transitorias con gradualidad, que no viene en el proyecto de ley, que eso en el Congreso se agregaría. ¿Ya? El contrato a plazo fijo, salvo causal del empleador, debe pagarle hasta la fecha de término de contrato. Eduardo, el contrato a plazo fijo, salvo causal el empleador debe pagarle hasta la fecha de término. Ah, ya, preguntando de cuando tú lo contrataste hasta el 31 de diciembre, pero quieres que se vaya ahora. ¿Eso? Sí, pero eso no es una indemnización, esas son las remuneraciones que tú tienes que pagar, ¿ok? Porque tú estás separando al trabajador de sus funciones unilateralmente, cuando la ley no te lo permite, ¿ok? Por lo tanto, rige el contrato hasta el 31 de diciembre, ¿ok? Si tú quisieras aplicar término del contrato por vencimiento. Sergio, interesante y bastante información. Ojalá tengamos después el envío de estos detalles por los correos para mantener en archivo. Sergio Pantoja, no va a llegar por correo electrónico. Lo que tienes que hacer tú, ingresar al portal web de INDEP y ahí va a estar el video cargado en el portal junto con el material que ahí del área de INDEP, ¿cierto? Han mencionado aquello. ¿Ok? Enrique dice, oye, ¿continuará el aporte del TREO, el 2,4 para el seguro de desempleo? No hay modificaciones a la ley 19.728. ¿Sí? Eh, el- Eso es. ¿Ya? Dale. Dice Luis Brechi, dice, los trabajadores con sueldo alto por temas de comisiones también se ven afectados por el tope de las 90 UF, por supuesto. Y eso no está contemplado en este proyecto de ley. ¿Ya? Modificar la base de cálculo. ¿Sí? Sino que el reconocimiento, la base de cálculo tiene un límite, un tope, y que aplica antes y después del 14 de agosto del año 1981. ¿Ok? El tope de las 90 UF, ojo con eso. En la Dirección del Trabajo lo tiene incorporado dentro de su doctrina. ¿Ok? Eh, Nancy dice como acotación, mira, ahí sale una acotación. Respecto de la FC, cuando el trabajador cumple edad para jubilarse, sea que se jubile o no, ya no se puede rebajar de las indemnizaciones. No entrega el AFC el certificado, sí, porque ahí cuando ocurrió el momento de la pensión, que es incompatible, ¿ya? Para el seguro de desempleo,
Lo que hace la AFC, inicia el proceso para devolver los fondos totales que existen en la cuenta individual del seguro de desempleo. Y eso pasa principalmente porque el artículo noveno, inciso primero de la ley 19.728, cuando le menciono los artículos para que lo anote y después lo lean, son cortitos, ¿ya? Dice en la parte final de ese párrafo que la cuenta individual del seguro de cesantía es de propiedad de cada afiliado. Significa que los fondos que están ahí son de propiedad y cuando entra en etapa de jubilación o de pensión, ¿cierto? Ya no forma parte de la normativa del seguro de desempleo. Y ahí inicia el proceso para solicitar la devolución de esos fondos. O sea, se los van a entregar en su totalidad y es por eso que se genera ese bloque. Ya, Nancy, muchas gracias por tu acotación. ¿De acuerdo? Sixto dice que él piensa que es difícil que este proyecto tenga éxito, sobre todo considerando el informe del Banco Central que le ocupa el aumento de los costos de remuneración y de personal en general. Bueno, pero de lo mismo, en lo mismo tuvimos para la ley del ingreso mínimo. Dijeron muy alto, va a generar inflación y todo eso, igual se hizo. La ley de reforma a las pensiones se dijo, no se aprobó el proyecto de ley que buscaba financiar esto, que era el proyecto de la reforma de tributación del actual gobierno. ¿De acuerdo? Que era lo que iba a financiar. Y ahí ahora hay mucha preocupación, ¿cierto? Por de dónde van a sacar los fondos para financiar las modificaciones que se hicieron. ¿Ok? Eso no quiere decir que no estoy de acuerdo con la reforma o los mejoramientos de las pensiones. No confunda eso. Estamos hablando de algo real. Se dijo. ¿Ok? El proyecto de ley que ingresó el actual gobierno en el Congreso es distinto a lo que le devolvieron. ¿Ok? Podrían incluso haberlo vetado, bien ingresado otro. ¿Te fijas? Bueno, pero en el tiempo que iba a quedar sin poder presentarlo, se le iba a ir al gobierno. Pero de igual forma lo promulgaron y lo hicieron a pesar de que no era el mismo proyecto de ley del gobierno y muchos decían que era posible, ¿cierto?, que eso pasara en el Congreso, se hizo y después igual se aprobó, ¿de acuerdo? La ley de reducción de jornada, hay muchos que estuvieron en contra, ¿cierto?, del proyecto de ley, porque eso iba a provocar grandes medros, ¿cierto?, para el empresariado y todo, y de igual forma tuvimos el proyecto de ley y se aprobó igual, y con muchas más modificaciones que las que venían en el proyecto de ley original, que impactaron también fuerte a los empleadores, ¿ya? Independiente de la gradualidad que se aplicó. Hemos tenido normas que no han prosperado y otras que sí, ¿ok? Así es que en ese sentido, hoy, sobre todo hoy, en materia de seguridad social y laboral, y ya eh, no tenemos la misma opinión que antes con respecto a la norma y la protección integral, no tan solamente pensando, ¿cierto?, ahí en solo en lo que generar de buenos beneficios para los trabajadores sin importar, ¿cierto?, las consecuencias que pueden ocurrir. Y eso es algo que se estudia, por eso que está en comisión de trabajo de seguridad social, justamente para ver el impacto. ¿Ya? Y esperemos que le vaya bien y que se utilice harta ingeniería en la forma en que se puede y las indicaciones que se pueden hacer y la forma en cómo puede quedar redactada la ley eh, y las soluciones que se pueden presentar a todos los problemas que tenemos en materia de indemnizaciones en nuestro país, en la actualidad. Sobre todo nosotros, nuestro rubro, ¿cierto?, donde calculamos las indemnizaciones y todo lo que implica para nosotros. ¿Ya? Chicos, hemos llegado al final de la actividad. Muchas gracias por venir. ¿Ya? Me sentí súper bien con ustedes, sé que hay mucha gente que me conoce y que ha estado conmigo en otros diplomas y que nos sigue mucho ahí en los cursos laborales y todo, y muchos de los chicos que están dando los diplomados que estamos cursando actualmente en este segundo semestre, estamos dando dos diplomados, el diplomado de actualización laboral y terminan en noviembre y el diplomado de análisis, cálculo y finiquito, ya que nos ha ido bastante bien, tenemos mucha participación en esos diplomados, les ha ido bastante bien a los chicos, han presentado muy, muy buenos trabajos y ya en noviembre tienen que iniciar con su proceso de examen final para rendir para esos diplomas. Así que también les deseo la mejor de la suerte en ese proceso también a todos los que están conectados acá y que están cursando diplomas laborales con nosotros. ¿Ya? Gracias por venir, gracias por estar acá. Eh, ahí Jorge Berríos le dejamos la palabra. Chiquillos, antes que se vayan, dejarlos invitados para que nos visiten en indep.cl. El Cyber de Indep está en curso. Ahí van a poder encontrar cursos con hasta 50% de descuento. Están súper buenos y accesibles, así que aprovechen.
Y agradecer al profesor por esta exposición y espero que nos acompañe pronto en alguna nueva. Don José San Martín, ¿usted de qué quiere decir algunas palabras para el cierre? Ya, muchas gracias. Sí, agradecer especialmente al profesor, ¿no es cierto?, por su valioso aporte en esta materia que es tan complicada, diría yo. Tiene muchos bemoles. No es tan complicada como la tributaria, parece. ¿Mm? Y agradecer a todos los colegas por el gran interés que tienen en esta charla que organiza el Colegio de Contadores y que indudablemente, ¿no es cierto?, estamos cumpliendo con uno de las, eh, las responsabilidades que como colegio tenemos. También recordarle que mañana continúa el diplomado, ¿no es cierto? Las clases son a partir de las 18:30 para que los que estén participando no se olviden. Y el viernes, como les decía, tenemos otra clase gratuita a partir de las 19 relacionada con una clínica laboral, donde el formato es que cada uno de los que estén presentes pueden realizar todas las consultas que sean necesarias y el profesor se va a ir resolviendo. Muchas gracias nuevamente y que tengan una muy buena tarde. Gracias, profesor. Gracias, don Jorge, por su excelente coordinación en estos cursos. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao, chao.